estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a... Seguimos en la temática referente a los antecedentes que desembocaron en la Revolución de Mayo de 1810. En nuestras historias patrias, contadas y cantadas, vamos a analizar un poco aquellos antecedentes internacionales y nacionales que enmarcaron el proceso revolucionario. Y vamos a comenzar por los antecedentes internacionales que revolucionaron el mundo occidental hacia fines del siglo XVIII. Dos grandes procesos revolucionarios cambiaron totalmente la faz política, institucional, económica y el mapa geopolítico del mundo europeo y americano. Y nos estamos refiriendo a las revoluciones norteamericana o de los Estados Unidos de Norteamérica de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. La Revolución norteamericana implicó el rompimiento de los lazos del coloniaje de las 13 colonias del este americano respecto de la corona británica, producida a raíz de ciertos desentendimientos respecto a los impuestos, a las gabelas que Inglaterra proponía a las colonias del este. Y esta revolución fue la primera en la época moderna que marca el nacimiento de un Estado federal. Primero una especie de confederación, después deviene en Estado federal y es la primera que establece una constitución escrita, la Constitución norteamericana de 1787 y la de los estados que componían el este de lo que actualmente es Norteamérica, que fueron entonces los antecedentes constitucionales que dieron andamiaje a todo el proceso constitucional que devino en toda América y también en Europa. En esta revolución participaron fuerzas francesas y españolas que apoyaron a los rebeldes norteamericanos contra los ingleses. Pero quizá la revolución que más produjo una influencia en el proceso que llevó a la Revolución de Mayo de 1810 fue la Revolución Francesa. Francia, país limítrofe con España, terminó en 1789 con lo que se denominaba el anciano régimen o la realeza, que era el sistema de gobierno que durante siglos, desde prácticamente que el hombre se organizó en sociedad, en comunidades y que tuvo un Estado organizado, fue el sistema de gobierno que imperó. Hacia 1789, la Revolución Francesa, basada en la tríada de derechos individuales, derecho a la igualdad, a la fraternidad y a la libertad, después advinieron los derechos de la propiedad, el derecho a la vida, o sea, aquellos derechos individuales del hombre y del ciudadano, fueron los que irrumpieron con esta revolución. Y por supuesto produjo un encanto especial, como toda fascinación que produce este tipo de movimientos sociales a lo largo y a lo ancho de Europa. Y tras la Revolución Francesa, los estados generales, el advenimiento del periodo republicano, el procesamiento y el guillotinamiento del rey Luis XVI, su esposa María Antonieta y la familia real francesa como símbolos de la realeza. Decía un famoso revolucionario francés: no vamos a vencer si no degollamos el símbolo.
y el símbolo era el rey. La cabeza de Luis XVI cayó en la canasta de la guillotina y con ello la Revolución Francesa triunfó. Tras un periodo de turbulencia, se hace con el poder un joven ambicioso, tenaz, un militar estratega de amplias miras, pero de un espíritu muy oscuro, Napoleón Bonaparte. Corso había venido de las campañas a Egipto cuando develó por primera vez para Europa los secretos de la Gran Pirámide. Dicen que Napoleón fue introducido en la Gran Pirámide de Egipto por un antiguo sacerdote que estaba a cargo del cuidado de los secretos de la pirámide y leyó ahí en los jeroglíficos de las paredes piramidales el futuro de la humanidad. Y entre esos jeroglíficos dicen que figuraba la aparición de Napoleón, de Hitler, la bomba atómica. Dicen aquellos que leen las profecías. Lo cierto es que Napoleón el 18 Brumario irrumpe y toma el poder de Francia. Va acendrando su poder hasta llegar a constituir un imperio que se hace fuerte y toma los países adyacentes a Francia y toma toda la Europa central. Pero, como todo ambicioso general europeo continental, su enemigo lo encontraba allende el Canal de la Mancha, Inglaterra, Gran Bretaña. Se une para ello con España y en el combate de Trafalgar de 1807, la flota española francesa es totalmente destruida por la Armada Británica, que a partir de ese momento queda como reina de los mares en el mundo y se lanza, por supuesto, a la conquista de los mares y océanos mundiales, tomando puntos estratégicos que la hicieran invulnerable en todos los continentes y mares del mundo. Entre ellos, por supuesto, los intentos de colonización de aquí, del Río de la Plata, en las dos invasiones llamadas inglesas de 1806-1807, la toma de el Cabo de la Buena Esperanza en Sudáfrica y tantos otros puntos estratégicamente ubicados en el globo. Pero lo cierto es que este enfrentamiento entre Napoleón e Inglaterra tuvo un matiz inesperado. El aliado natural e histórico de Inglaterra en Europa siempre ha sido el Portugal. Y para llegar al Portugal e impedir su alianza con Inglaterra, Napoleón tenía que pasar por territorio español. Entonces logra un pacto con el rey Carlos IV de España y atraviesa los Pirineos, pasa por España y toma Lisboa, toma el Portugal, ese pequeño estado que era dueño del Brasil. Pero este aquí que Napoleón, tras ello, se apodera de España. Y el pueblo español se levanta una mañana y se encuentran con que estaba invadido totalmente por los soldados de los mejores ejércitos del mundo, que eran los soldados de Napoleón. Y entonces se levanta lo que se llama la Segunda Guerra de Reconquista Española, esta vez contra el invasor francés. 800 años le había durado desalojar a los moros, que terminaron en 1492. El desalojo de los franceses les duró 7 u 8 años. Lo cierto es que esta fue quizás la guerra de la reconquista más sanguinaria que hubo en el mundo, la de los españoles contra el invasor francés napoleónico. Napoleón llegó a coronar a su hermano José I, alias Pepe Botella, como nuevo rey de España. Pero el pueblo de España se le rebeló, no admitió ni juró el vasallaje a este nuevo rey invasor. Ese fue el antecedente fundamental que marcó el inicio de la descolonización de las colonias americanas de la corona española. El cuadro de situación en España al momento previo
al proceso de descolonización de sus colonias de América, era de un descalabro institucional y político y social muy grande. La guerra de la Reconquista contra los franceses produjo una sangría total. El pueblo levantado con nada de armas, con las herramientas de trabajo de su labor agrícola, tuvo que enfrentarse a los ejércitos mejor preparados del mundo, los ejércitos napoleónicos. He aquí que los jóvenes americanos que estaban estudiando y que estaban enrolados en los ejércitos de la península, el caso de Alvear, el caso de San Martín, pelearon y se foguearon e hicieron sus primeras armas en esta cruel y desigual guerra. A tal punto que San Martín era edecán de uno de los miembros de la Junta Suprema Central de Sevilla, que fue linchado por el pueblo de Sevilla, y San Martín debió escapar por las azoteas para evitar correr la misma suerte. Esta pintura está magistralmente retratada en los cuadros del pintor oficial del rey Carlos IV, Francisco de Goya, quien, reitero, magníficamente retratara esta guerra popular. Allí se puede ver la atrocidad de la guerra entre franceses y españoles, el empalamiento, el linchamiento, los fusilamientos de Aranjuez, que son quizás el cuadro más patético de esta guerra por la cara de aquellos fusilados. Venidos a América, estos acontecimientos anoticiados en América, y tras el hondo sacudimiento que produjo en el Río de la Plata el doble intento de Inglaterra de tomar Buenos Aires y Montevideo en 1806 y 1807, la clase criolla y aquellos que encontraron el germen adecuado para sacudirse el yugo realista, hallaron el momento oportuno y comenzaron a trabajar fervientemente para romper el vínculo que los unía a la corona de España. Ya estamos en mayo de 1810, pero previamente América había tenido el sacudimiento de la rebelión de Tupac Amaru. José Gabriel Condorcanqui, descendiente del Inca Atahualpa, último Inca que había sido despojado de su trono por Francisco Pizarro, se levantó contra la ignominia y el trabajo atroz a que eran sujetos los indígenas de la zona del Alto Perú y del Bajo Perú en los finales del siglo XVIII. 1781, todos los pueblos de alrededor del lago Titicaca, miles de aborígenes se levantaron contra los corregidores españoles. La pena a la que fueron sujetos fue terrorífica. El mismo Tupac Amaru fue condenado a la pena de despedazamiento. Fue tirado su cuerpo por 4 caballos percherones hacia los 4 puntos cardinales que se habían unido a su rebelión, y el cuerpo del indio era tan duro que tuvo que ser despedazado a hachazos, y cada parte de su cuerpo desmembrada por el hacha fue expuesta en pica en los diversos puntos cardinales que se habían unido a su rebelión. Uno de sus hermanos sobrevivió. Vamos a ver la suerte que le cupo en nuestro proceso revolucionario de mayo. Pero esta rebelión, que fue únicamente indígena, enarbolaron la bandera que actualmente los pueblos originarios del Bolivia, lo que era el Alto Perú, siguen ondeando en su proceso de 200 años por
la libertad e igualdad de sus derechos con el blanco. Esa bandera con los colores del arco iris es la bandera que ondeó la rebelión de Tupac Amaru. Pero también el Paraguay tuvo su coletazo en la rebelión de los comuneros, que tuvo un fuerte latigazo acá en la ciudad de Corrientes. Todos estos movimientos sociales, productos de la escasa movilidad social y la enorme presión que sobre los indios y sobre los criollos ejercía la clase española peninsular, fue el caldo de cultivo que a la postre, con otros condimentos y otras causalidades, produjo nuestro proceso revolucionario. Pero hacíamos referencia a las invasiones inglesas, En 1806-1807, Inglaterra trata de hacer cabeza de playa en el Río de la Plata para poder colocar sus excedentes de la producción industrial, ya que no podía ingresar a la Europa napoleónica. Pretendió abrir un puerto desde donde ingresar hacia América todos sus productos de la revolución industrial. En 1806 fue una aventura un poco descabellada, desatinada quizás, porque nada más que 1.200 hombres se desprendieron de el Cabo de la Buena Esperanza, en lo que hoy es Sudáfrica, y tomaron Buenos Aires. Desde junio de 1806 hasta el 12 de agosto de 1806, el día que hoy se recuerda como el Día de la Reconquista, don Santiago de Liniers, liderando las tropas, mayoritariamente constituidas por regimientos populares milicianos formados por los patricios, por los morenos, pardos y mulatos, por los arribeños, que eran todos los provincianos del norte del país que fueron a colaborar con la expulsión de los ingleses, toma finalmente el fuerte de Buenos Aires. Inglaterra, totalmente tocada en su orgullo propio, intenta así ya con un fuerte 4 veces superior tomar nuevamente el Río de la Plata, y en 1807 produce su segunda invasión. Buenos Aires ya estaba advertida de este intento de copamiento inglés, y entonces, liderada nuevamente por Liniers, y ya con las tropas avesadas y valientemente arrojadas de la soldadesca miliciana criolla, logra expulsar inmediatamente al invasor inglés. Este sentimiento de fuerza propia y de capacidad política organizativa de la clase criolla fue quizá el detonante más importante a la hora de adoptar la decisión por parte de ese pequeño grupo criollo de sacudirse el yugo español. Ya estamos entrando hacia 1809. En 1809 otros graves sucesos prácticamente olvidados por la historia conmueven la América del Sur. El 25 de mayo de 1809, la ciudad de La Paz, Bolivia, actualmente, lo que era el Alto Perú, parte de nuestro virreinato del Río de la Plata, produce un lanzamiento revolucionario que es cruel y sangrientamente repelido por los españoles. Son atrozmente torturados y muertos todos los cabecillas y allegados al proceso revolucionario. El único que salvó su vida milagrosamente fue Bernardo de Monteagudo, pero todos aquellos criollos que intentaron el levantamiento de La Paz fueron atrozmente muertos por los realistas. Y esto sí produjo un sacudimiento y una conmoción muy fuerte en los hombres que en 1810 dieron nacimiento a lo que hoy es la República Argentina. Analizamos los antecedentes internacionales y americanos que impulsaron el proceso
que desembocó en el acto revolucionario del 25 de mayo de 1810. Veamos un poco los días previos al 25. Había llegado la noticia de la caída de la Junta Suprema Central de Sevilla, en España, al Río de la Plata. A bordo de una fragata inglesa vinieron los periódicos y la noticia de la caída y la toma total de la península ibérica por parte de las tropas napoleónicas. Había ya un fermento prerevolucionario en Buenos Aires, como habíamos analizado, producto de el sentimiento de autogobierno y capacidad propia de decisión y defensa adoptado en las invasiones inglesas. También esos antecedentes de la rebelión de Tupac Amaru y la del 25 de mayo de 1809, que inició el grito de libertad e independencia con el famoso silogismo de Chuquisaca planteado, que hacía ver que estando el rey preso por Napoleón, el rey legítimo de España, el poder había retrovertido al pueblo. Entonces el pueblo estaba en uso de su soberanía popular, en derecho a elegir un nuevo gobierno. Ese era el silogismo de Chuquisaca, que prendió en la clase criolla que había bebido las ideas de la enciclopedia, del racionalismo, de la ilustración, las nuevas ideas, Diderot, D'Alembert, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, el padre Suárez, todos aquellos filósofos que iluminaron el siglo de las luces y criticaron acerbamente el cimiento del régimen real, que durante siglos había sido la forma de gobierno que detentaron los estados, los reinos, los imperios a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero no solamente tenemos que tomar este antecedente, también socialmente los criollos, los mestizos, los negros, los indios estaban sojuzgados, totalmente desamparados, sobre todo las clases menos pudientes, los mestizos, los negros en condición de esclavatura, los indios, que eran tratados y fagocitados por las minas, por las encomiendas, por los yanaconazgos, por los servicios personales y de diversos trabajos que tenían que hacerlo vilmente a favor del español peninsular. Todo esto fue el caldo de cultivo que devino en los antecedentes que evolucionaron hacia la Revolución de Mayo. Con este fermento popular, el pueblo de Buenos Aires solicitó imperiosamente al virrey don Baltasar Hidalgo de Cisneros, que había sido el responsable de la matanza de los revolucionarios de Chuquisaca, que convocara a cabildo abierto. Don Baltasar Hidalgo de Cisneros era un valiente marino español, se había batido valerosamente en el combate de Trafalgar contra la flota inglesa y había sido rescatado de las aguas donde estaba perdiendo la vida, hundiéndose con su barco, como corresponde al capitán de un barco que se hunde en batalla. De allí lo rescataron los ingleses y, por su valentía y coraje, le dieron los honores de capitán y fue devuelto a España tras la paz con Inglaterra. Pero allí perdió el oído. Desde allí el apodo de Cisneros, el sordo de Trafalgar. Con esta condición vino al Río de la Plata en carácter de virrey, para sustituir a don Santiago de Liniers, aquel que había sido electo popularmente en ese cabildo abierto de 1806 tras la destitución popular de el marqués de Sobremonte, de triste actuación en las invasiones inglesas. Cisneros primero
denegó y se sostuvo como garante de la tranquilidad pública de Buenos Aires y del virreinato en aras de las propiedades de Su Alteza Serenísima Fernando VII. Pero la situación siguió ebulliendo y tuvo que acceder y autorizar al Cabildo de Buenos Aires, autoridad municipal, para que convocara a Cabildo Abierto, acto que se llevó a cabo el 22 de mayo de 1810. Quizá la fecha más trascendente de nuestra Revolución de Mayo de 1810, el Cabildo Abierto del 22 de mayo. 22 de mayo de 1810. Van llegando a los alrededores de la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, los diversos vecinos y curiosos, exaltados unos, curiosos y ávidos de noticia los otros, para participar de esta asamblea. El Cabildo Abierto significaba la reunión de las autoridades ordinarias del Cabildo, alcaldes, regidores, alguaciles, fiscales, con más los vecinos, aquellos afincados y representativos, miembros que componían el municipio. Cuentan que en las esquinas del Cabildo, dos fogosos patriotas elegían y decidían quiénes ingresaban y quiénes no, y repartían entre los acólitos, tras romper la vidriera de una tienda, diversas cintas encarnadas y blancas, French y Beruti. De esta manera se distinguieron los criollos de aquellos que veían decaer su poder. Lo cierto es que en los altos del Cabildo hubo que acondicionar la larga galería que estaba surcada por las arcadas que con los años fueron desapareciendo para dar lugar a la gran urbe que debía ensancharse. Colgaron cortinas porque la tarde-noche de Buenos Aires del mayo de 1810 se presentaba lluviosa, fría. Abierta la asamblea, toma la palabra el obispo de Buenos Aires, español, peninsular. Benito de Lue y Riega sostiene la tesis regalista por excelencia. América es de España. Habiendo un territorio libre de España, libre de los franceses, podía mandar sobre América. América no tenía derecho a elegir gobierno. Y he aquí que el más revolucionario, el más intrépido de los criollos, abogado Juan José Castelli, falta el respeto al obispo e impulsiva y tenazmente presenta la tesis revolucionaria por excelencia. No estaba el rey en España, estaba preso o muerto por Napoleón. El poder era del pueblo y el pueblo tenía derecho a elegir un nuevo gobierno. Era el pueblo quien debía elegir un gobierno que lo gobernara. La tesis revolucionaria por excelencia. Juan José Castelli, llamado a partir de ese momento el orador de la revolución. Paradoja del destino, es juzgado, condenado vilmente por su valiente expedición al Alto Perú, donde el 25 de mayo de 1811, en la Puerta del Sol de las ruinas de Tiahuanacu, declaró solemnemente la libertad de los indios, la igualdad de derechos entre los indios, los mestizos, los negros y los blancos, sin distinción de color. Declaró la abolición de la mita, del yanaconazgo, de la encomienda, de los trabajos forzados a los que eran obligados los indios. Juan José Castelli, el que cortara el cordón umbilical de la revolución al cumplir la orden terminante dada por Moreno de fusilar la contrarrevolución. Don Santiago de Liniers,
el caudillo que encabezara la contrarrevolución y que era el personaje más afamado del Río de la Plata. Hasta allá, Juan José Castelli, en una madrugada a Matacaballo, llegó y cumplió la orden de fusilarlo en el lugar donde se lo encuentre, porque era la única manera, conforme lo dijo don Vicente López y Planes, otra no se vio de conculcar y conjurar el terror de la contrarrevolución. Sabían los revolucionarios que correrían el mismo destino que los revolucionarios de Chuquisaca, el mismo destino que Tupac Amaru, era matar o morir. Fue el primer acto sangriento de nuestra Revolución de Mayo de 1810. Ese Juan José Castelli fue quien dijo en la asamblea del 22 de mayo que América tenía derecho a darse su propio gobierno. Pero era una asamblea de juristas, de entendidos, clérigos y comerciantes, lo más granado de la sociedad porteña. Entonces, los realistas encontraron en Villota, el fiscal de la audiencia, la defensa adecuada a sus intereses. No estaba allí representado todo el virreinato, solamente la ciudad de Buenos Aires. No tenía derecho, pues, a nombrar un gobierno que los representara a todos. Que, conforme al statu quo, se mantuviese todo tal cual estaba y se esperara a que vinieran los diputados y representantes de todos los pueblos y villas del virreinato a decidir tan urgente y grave cuestión. Todo se dio por perdido. Ya los criollos se iban desalmados, sin argumentos, pero encontraron esa figura que aparece en todas las estampitas escolares que vemos desde la primaria, aquel delgado patriota que aparece en el centro de la escena del Cabildo Abierto del 22 de mayo, Juan José Paso, hijo del panadero Paso, había estudiado en Chuquisaca, el abogado más chicanero que había en Buenos Aires. Dicen que comenzó a hablar, y que hablando y hablando la razón va apareciendo, hasta que encontró la fórmula que dio nacimiento a nuestra revolución. Buenos Aires no era una ciudad más, era la hermana mayor, la mayora, como en el campo, y que tenía, por ende, derecho a decidir tan urgente y grave cuestión, que nombrara a Buenos Aires una junta provisoria que gobernara el virreinato. La aclamación fue al unísono, multitudinaria y unánime entre los criollos. Festejaron, dichosos, y votaron para que cese el virrey en el mando y se elija una junta que los gobierne. Y fueron a dormir, felices y contentos, amanecieron bailando esa madrugada del 22 de mayo al 23. El 23 no aparece en los anales patrios. Y el 24 el Cabildo, constituido por realistas, nombra la Junta. Los bandos colgados en las esquinas de Buenos Aires y la Junta toma posesión del cargo. El 24 de mayo de 1810 jura la Junta electa por el Cabildo de Buenos Aires. Aquí que la Junta electa por el Cabildo de Buenos Aires, realista, estaba presidida por el virrey, el ex virrey exonerado del cargo, don Baltasar Hidalgo de Cisneros, secundado por don Cornelio de Saavedra, jefe del regimiento de patricios, y Juan José Castelli, el orador de la revolución. Dos realistas suplentes asumieron el mando. 24 de mayo. ¿Qué pasó con el voto popular? ¿Qué pasó con el tumulto que pretendía un gobierno propio? A las calles, a los cuarteles, a las parroquias, a las plazas,
el pueblo acudió sintiéndose burlado y rompieron los bandos que habían publicado los nombres del virrey como presidente de la Junta. Y ahí ese fermento popular, estallado virulentamente en la madrugada del 25, convocó a los criollos y a quienes detentaban convocó a los criollos y a quienes se sintieron burlados por el cabildo porteño a exigir en la Plaza de la Victoria que, bajo amenaza de tirar abajo las puertas del cabildo, el pueblo quiere saber de qué se trata, el cabildo nombrara otra junta y que renunciara el virrey y la junta toda que había malinterpretado o que había afrentado a la voluntad popular. Va nuevamente Castelli y exige al ex virrey Cisneros la renuncia. Dicen que Cisneros estaba jugando al truquiflor, que era el juego antecedente del truco que con las barajas españolas se jugaba en el momento. Se jugaba mucho en el Río de la Plata de ese entonces. El virrey, o presidente actual de la Junta, quiso desoír y se sintió afrentado por Castelli. Y Castelli le dijo que se iba o lo iban. Empuñó la pistola y entonces Cisneros pregunta a Saavedra si contaba con el uso de las fuerzas. Saavedra dijo que no, que en ese momento las fuerzas no le responderían ni a él mismo, porque era el pueblo el que se había levantado. En este estado de cosas llega la renuncia al cabildo y el cabildo cierra nuevamente sus puertas adentro, cabildeando, a oscuras, encerrados, tratando de buscar una solución que burle la sabiduría popular. Pero llega desde la plaza, bajo la amenaza de arrasar con todo, un escrito firmado donde figuraban los nombres de los patriotas y postulantes a ser designados en esa Junta Suprema Provisoria que dirige al virreinato hasta que se reúna el Congreso de todos los diputados del interior. El cabildo sin más debió labrar acta, debió consentir, salió a las puertas su síndico y preguntó dónde estaba el pueblo, y el pueblo estaba reunido en la Plaza de la Victoria aclamando que fuera nombrada y estampada su voluntad soberana. En el acta del 25 se refleja la voluntad del pueblo de Buenos Aires, que es quien designa los nombres de quienes van a representar esta Junta. Y allí, Cornelio de Saavedra, presidente, Paso, Moreno, secretarios, Alberti, Ascuénaga, Mateu, Belgrano, Castelli, integran esta, nuestra primera Junta de Gobierno Patrio, Superior Junta Provisoria del Virreinato del Río de la Plata, 25 de mayo de 1810. Llegó la noche y Buenos Aires festejaba. Las candelas no pudieron estar encendidas porque el viento soplaba, arreciaba la lluvia. Entonces fogones populares se levantaron en las esquinas, barricadas populares, y en los zaguanes se festejó con mucha algarabía durante 3, 4, 5 noches y días continuos el nacimiento del primer gobierno patrio de lo que hoy es nuestra nación argentina. Jura la Junta, asume y constituye su sede en el fuerte de Buenos Aires. Poco a poco, la revolución, que nace como quizás una jugada de chiquilines, soñadores, fantasiosos, imaginativos, enloquecidos por las ideas de igualdad, fraternidad, gobierno propio, soberanía popular, representación popular, publicidad de los actos de gobierno, responsabilidad de los funcionarios públicos, austeridad de los funcionarios públicos. Todos los principios que se denotan en sus primeros actos informaban que nacía una república. Se usó la máscara de Fernando VII, como bien escribió el numen
de esa revolución. Mariano Moreno dijo: era menester, hasta poder hacerse fuerte y triunfar a lo largo y ancho, usar la máscara de que aún conservaban fidelidad al soberano de España. Era menester llevar la revolución, la tea encendida de la Revolución de Mayo hacia el interior. Hagamos una retrospección, hagamos una introspección, cerremos los ojos y pensemos el territorio del virreinato. ¿Qué era? Vastas soledades, montañas, valles, quebradas, sierras, ríos, lagunas, enormes extensiones despobladas, desierto. De Buenos Aires al sur, los tehuelches, los araucanos, los mapuches, el Chaco Norte, Tobas, Mocovíes, Pilagaes, Guaycurúes. ¿Cuánto territorio aún no estaba oleado por los blancos? Ese pequeño y desunido territorio era necesario plegar a la revolución. Y allí vinieron los más exaltados y fervientes revolucionarios a traer el mensaje de la Junta. Al norte, Juan José Castelli, previo paso por Córdoba, los pueblos se le fueron uniendo al unísono grito de viva la libertad y la independencia. Se fueron uniendo los pueblos y juntando gauchos, lanzas, cuchillos, y así llegaron hasta las puertas mismas del bastión español, la Casa de la Moneda en Potosí. Imagínense ustedes, 1810, 1811, Castelli gritando libertad, igualdad, fraternidad, igualdad para todos, en los territorios más opulentos, en la ciudad plagada de iglesias enchapadas en oro, en plata, Potosí, la villa imperial que dependía directamente del rey, donde arrodillados se flagelaban los patrones de las minas, donde se morían indios a mansalva. Allí Castelli llevó y tradujo y declamó la igualdad, aquel sueño de la revolución. Hacia el norte vino Belgrano, hacia el otro norte, hacia el norte nuestro, rumbo al Paraguay. El Paraguay, la tierra guaraní gobernada por Velasco, indómita, salvaje, mediterránea y extraña a Buenos Aires. Y hay que hacer honor a Belgrano, un señorito, quizás el más preparado intelectualmente, había estudiado en España, en Sevilla, había embebidose de los principios de la Revolución Francesa allá, pero dejó toda esa comodidad y al mando de militares que no eran tales, chicos, porteños, mulatos, mestizos, pardos y morenos, cruzó en balsas hechas de cuero de vaca, dados por una opulenta estanciera de la Bajada, lo que hoy es Paraná, cruzó el Paraná-Guazú y se internó en las lagunas, esteros, ríos, riachos y montes de la Mesopotamia, fundando Curuzú y yendo al bastión mismo del Paraguay, llevando la voz de la Revolución de Mayo. No se plegó el Paraguay, pero al año siguiente, y devuelto con honores Belgrano por la valentía y el arrojo con que se defendió, se separó de Buenos Aires, pero formó su propia junta. Tampoco el Uruguay, donde fue Paso, Juan José Paso, aquel que había salido airoso de ese cabildo, llevó y fue apresado, porque Montevideo era un bastión realista. Después fue devuelto y el Uruguay no se plegó a la revolución, pero sí su campaña, donde ya Rondó y el después legendario José Gervasio de Artigas
inmediatamente prestaron su anuencia y sus armas montoneras al servicio de la revolución. Hasta allí llegaron los emisarios de la revolución. ¿Qué quedó en Buenos Aires? Quedaron las dos cabezas que lideraban el grupo: Cornelio Saavedra, o Cornelio de Saavedra, oriundo de Potosí, y don Mariano Moreno, oriundo de Buenos Aires. Ambos revolucionarios, pero con concepciones distintas acerca del modo de llevar adelante esta revolución. Iban llegando uno a uno los diputados del interior para conformar ese Congreso. Simón García de Cosio, el abogado correntino que después fue autor de las constituciones correntinas de 1821, 1824, un vasto y profundo erudito del derecho. El de Anfunes, de Córdoba, al decir de todos los historiadores que en esto son contestes, después de Moreno quizá la mayor preparación intelectual del virreinato del Río de la Plata. De Salta, de Charcas, de Chuquisaca, ahí vino Gorriti, que después conformó hasta el mismo Congreso de Tucumán. Y se produce la primera disensión en lo que es nuestro primer gobierno patrio. Y vale recordar un hecho nimio, porque a veces los hechos triviales desencadenan consecuencias inimaginables. Llegado diciembre de 1810, se celebra el primer triunfo de las armas patrias. Juan José Castelli, Viamonte, Balcarce habían triunfado sobre las tropas realistas en la batalla de Suipacha, 7 de noviembre de 1810. Y se festeja este triunfo, este primer triunfo de la revolución en el fuerte de Buenos Aires. Moreno no fue invitado y pasada la noche, un sargento en estado de ebriedad, según narran las crónicas, brindó por el nuevo rey de América, don Cornelio de Saavedra, y su esposa, la nueva reina de América. Todos brindaron, todos saludaron, pero llegó esta noticia, llegó esta anécdota al bufet de Mariano Moreno. El jacobino secretario de madrugada redactó el documento conocido históricamente como el decreto de supresión de honores. Eran los honores que le correspondían y de los cuales gozaba el presidente de la Junta, don Cornelio Saavedra: el uso de la carroza del virrey, el primer asiento en la catedral, él y su señora, el primer asiento en el teatro, el primer asiento en el coliseo donde se hacían las corridas de toro. Y esto afrentaba a los miembros de la Junta, que encontraban en estos actos pomposos propios de las Cortes Reales hechos que agraviaban la igualdad de los funcionarios de la República. Entonces, en ese decreto estampa Mariano Moreno quizá el principio más olvidado de la República. Parafraseando, el decreto de supresión de honores establecía la igualdad de trato para todos los miembros de la Junta. Únicamente en su conjunto la Junta sería tratada de Su Alteza. Ninguna diferencia debía haber entre los funcionarios, y la única virtud a resaltar y el único honor que cabía a un funcionario de una república era el reconocimiento de su pueblo y el trabajo denodado en aras de su comunidad. Cornelio de Saavedra debió firmar, quizás ofendido, este decreto. Lo cierto es que significó el final de la meteórica carrera del numen de la revolución. Llamados y reunidos
los diputados del Interior votaron conjuntamente con los miembros de la Junta su incorporación a la misma, no a la formación de ese Congreso que debía dilucidar qué gobierno y quién gobernaría el virreinato. Moreno renuncia, es designado para ir en comisión al Brasil, a Inglaterra, en busca de armas y de reconocimiento para el proceso revolucionario. Dicen que antes de partir, Guadalupe Cuenca, su joven esposa, recibió un presente, un velo negro, un guante y un abanico negro y una esquela que decía: señora, sabemos que por su próximo estado los va a necesitar. Dicen que Moreno dijo antes de partir: un presentimiento negro me persigue. Murió en alta mar. Su cuerpo envuelto en bandera extraña fue arrojada al mar. Dijo Saavedra cuando se enteró de su muerte: era menester tanta agua para apagar tanto fuego. El numen de la revolución se fue, pero como él mismo dijo, la cola que dejó era muy larga. Entró la revolución en un proceso de descomposición y fue devorándose uno a uno a cada uno de sus más conspicuos hijos. Al poco tiempo falleció Alberti. Castelli, después de la excursión al norte, fue juzgado y murió de un cáncer en la lengua, 1812, en pleno proceso en su contra. De Belgrano sabemos, habiendo dado todo de sí, fortuna, salud y saber, murió pobre en 1820, viendo en un día conocido como de los 3 gobernadores su obra en plena descomposición fratricida. Moreno había muerto. Saavedra fue perseguido tenazmente por todo el norte, debió asilarse corrido en Chile y recién en 1818 le fueron reconocidos sus grados y pudo dedicarse ya a escribir simplemente sus memorias. Muerto, su última voluntad fue ser llevado en un carruaje común hasta el cementerio. Hasta allí lo persiguió la sombra de Moreno. Larrea, quien había conformado los primeros barcos que defendieron la revolución en el Río de la Plata, debió degollarse porque Rosas no le reconoció la deuda que tenía con sus barcos y lo obligó a la quiebra. Así, uno a uno, los hijos de la revolución fueron devorados por esta. Pero quedó Buenos Aires, la tea encendida, la Atenas del Plata, la única ciudad, aquella que había valientemente defendido su territorio del mayor ejército imperial invasor en 1806 y 1807, y fue la única que mantuvo durante la larga lucha de la emancipación que terminó en la batalla de Ayacucho la incolumidad de la revolución. Nunca más Buenos Aires fue hollada por conquistador alguno, desde el 25 de mayo de 1810.
dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones